¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos ya llevando el estudio número 10 de nuestra lección de escuela sabática. Y en esta semana vamos a tener un estudio bastante interesante, el cual lo han titulado El camino, la verdad y la vida. Y el texto base de memoria o el texto base en el cual está basado este estudio se encuentra en Juan 1:18 y dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que es Hijo de Dios está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y prácticamente el autor de este estudio nos lleva a reflexionar en 4 divisiones que él presenta. Dice que el Evangelio de Juan se divide en 4 secciones, el cual está el prólogo del capítulo 1 al 18, está la sección de las señales, que es a partir del capítulo 1 del versículo 19 al capítulo 12 del versículo 50, y también está la sección acerca de la gloria, que está en el capítulo 13 del 1 al capítulo 20, versículo 31. Y como tal está el epílogo, que se encuentra en Juan 21, 1 al 25. Con base en estas secciones, vamos a enfocarnos un poquito más en la parte de la sección acerca de las señales y la gloria. Sin embargo, esto nos presenta un puente. Las famosas palabras yo soy que Jesús dice, que se repiten 7 veces, y leo acerca del autor. El autor dice que hay 7 ocasiones en el cual él menciona y destaca estas 7 frases. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Con base a esto, Jesús presenta un ejemplo o una actividad que él dice: yo les he dado ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Por ejemplo, si usted va a Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20, ahí se presenta una acción o una nueva actividad que Jesús introduce. Algunos lo conocen y en la Iglesia Adventista se conoce como el rito de humildad y santa cena. Pero realmente esto, el discurso que se presenta ahí en la despedida del capítulo 13 al 17, se presenta una estructura similar a algunos otros autores o algunos otros personajes que aparecen. Por ejemplo, la estructura que aparece con Moisés en Deuteronomio es muy similar a esta estructura que Jesús hace. También está, por ejemplo, la bendición que hace Jacob a sus hijos. Sin embargo, aquí me gustaría centrarme y llevarlos a analizar un poco al trasfondo y al contexto en el cual se da esta escena. La escena donde Jesús llega con sus discípulos. Jesús les dice: he querido tener con ustedes esta última cena. Por eso está el famoso cuadro de Leonardo da Vinci de la última cena, donde está Jesús y los 12 apóstoles. Y ahí es donde los apóstoles llegan, se sientan, y como se esperaría en la tradición judía, que una persona, un sirviente, viniese a limpiar los pies de esas personas. Dado que en el siglo I no había zapatos, se utilizaban sandalias, era muy común que las personas se ensuciasen los pies, y pues era un código que al llegar a la cena se pudiesen como tal limpiar a través de un ya sea un esclavo o un siervo. Y esto es algo interesante porque usted notará que Pablo, al introducir sus cartas, él dice en repetidas ocasiones: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y me gustaría llevarlos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, versículo 1, ahí en sus Biblias. Y Pablo aquí presenta algo que me gustaría ejemplificarle lo siguiente. Pablo en la carta de los Romanos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aunque la intención de este estudio no es enlazar a la carta de los Romanos y analizar cuáles los paralelismos que aparecen con Juan y Romanos, sí me gustaría denotar esta característica. Pablo dice: yo soy siervo de Jesucristo. Y lo que hace Jesús aquí en su última cena con sus discípulos es la ocupación o la acción que hace un siervo, o que hacía un siervo en el siglo I en los eventos formales. Entonces aquí Jesús
toma la forma de siervo, como lo dice más adelante en la Biblia, toma forma de siervo y lava a los discípulos los pies. Lo que hace Pedro aquí, y me gustaría leerlos, en el versículo 6, él dice: pero Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le responde de la siguiente manera: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Y aquí vemos que Jesús toma la forma de siervo y le enseña de primera mano, les enseña como una forma de taller a sus discípulos qué es ser un siervo, y les enseña una lección muy importante. Esta lección es la lección de la humildad. La humildad es el sello del cielo. Jesús viene y se pone en forma de siervo, se despoja de su gloria y lava los pies de sus apóstoles, los 2 apóstoles e inclusive a Judas, que le iba a entregar. Y aquí el autor relata algo muy interesante. Él dice: el incidente se relata detalladamente para destacar el hecho de que el maestro realizó este acto increíble de humildad. El significado de esta acción de Jesús está ligado a quién es Jesús. En Juan 13:13, Jesús dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Aquí Jesús no está evadiendo su identidad como maestro, como instructor enviado del cielo. Esto añade a la parte, le añade peso a la parte de ser maestro. Y aquí Jesús afirma que Él es maestro y Señor, títulos con los cuales ellos se dirigían a Él y se expresaban con autoridad y poder. Ahora, también otro contraste que quisiera hacer, u otro puente con las cartas de Pablo, es que Pablo muchas veces describe a Cristo, o describe sus cartas como que Cristo, el Señor o el Curios, es el que la manda. Algo muy similar que pasaba con los Césares en el siglo I. Aquí vemos que Jesús no se despoja de su título de Señor, sino que además añade el título de siervo. Jesús enseña que el poder, aquí lo dice el autor, y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la iglesia adventista practica lo que denomina como el rito de humildad como preparación para la Santa Cena. Y aquí, como hemos dicho anteriormente, Jesús presenta un punto o una ley que en todo el universo hay. Cada cosa que es creada es servida para otros. Por ejemplo, los árboles sirven a otros animales y a la naturaleza. El sol sirve a la naturaleza. Todos sirven. Y una autora muy reconocida, Ellen White, dice que todo en la naturaleza, en este mundo y en el universo, está diseñado para servir a otros. El único que no sirve o que le cuesta más trabajo servir es el ser humano. Sin embargo, después de que pasa esta parte, la Santa Cena, el rito de humildad, Jesús presenta algo que es muy conmemorativo para muchos cristianos. Y Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:2 menciona: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo hubiera dicho, no os pues hubiese ido a preparar lugar. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estén. Prácticamente aquí Jesús está presentando el evangelio o la parte final de la misión que Él vino a cumplir. Él viene con la misión de morir. Sin embargo, Él también les habla la parte de resurrección y una segunda venida, porque Él dice: yo sé que ustedes estarán contristados, porque Él dice: no se turbe vuestro corazón. Ustedes estarán tristes, melancólicos, tendrán tal vez inseguridad en lo que yo he dicho, pero aquí ustedes tengan en cuenta esto: no se turben. Si ustedes creen en mí, ustedes deben de confiar que prontamente vendré. Y aquí lo que Jesús también refleja es la parte de que cuando menciona que va a preparar habitaciones o mansiones, no está hablando como tal o específicamente de mansión, sino habitaciones como en una posada. Y me gustaría relatar lo que el autor presenta acá. Él dice lo siguiente: en el idioma original, la afirmación vendré está en tiempo presente, o sea, vengo o estoy viniendo. Este uso verbal está presente en griego y se conoce como futurista.
y sirve para referirse a un acontecimiento futuro tan cierto que se describe como si ya estuviera ocurriendo. Por ende, una traducción válida con la aseveración de Jesús podría ser: les aseguro que pronto volveré. Prácticamente Jesús está llevando un hilo en la parte de darles el ejemplo. Le está diciendo: yo quiero que ustedes sean como yo soy, ejemplo os he dado. Y también presenta la parte de: van a ocurrir cosas que tal vez les van a presentar momentos difíciles, van a pasar por momentos amargos, pero no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en mí, tienen confianza en mí, tengan por seguro que ustedes podrán gozar de esta segunda venida. Ahora, algo que los apóstoles hacen, y lo digo específicamente por Tomás, Tomás le dice más adelante en Juan capítulo 14: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y creo que esto es algo bastante importante, o una pregunta bastante válida, porque creo que todos, al decirnos vamos a cierto lugar, queremos saber a qué lugar vamos a ir. Tal vez para prepararnos respecto a nuestra ropa, preparar nuestra mente, preparar si es que nos invitan a un lugar a comer, pues no comer anteriormente. Y aquí Tomás pregunta: Señor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde es que tú vas, Jesús, y a preparar lugar para nosotros? Y es que vas a hacer esto porque nos quieres llevar. Y aquí Tomás, en su mentalidad limitada, hace preguntas en ese sentido. Pero realmente Jesús argumenta y dice: es necesario que ustedes sepan que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y realmente aquí me gustaría llevarlos un poquito más a estudiar un poquito más, o a prestar atención a esta frase, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí esto me gustaría contrastarlo con Juan capítulo 1 versículo 18. Dice lo siguiente, vamos a leer desde el 1, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Notamos que desde el principio, como ya hemos visto anteriormente, el apóstol Juan presenta que Jesús es el Verbo y es Dios igual al Padre. Él presenta aquí dos tipos de personas, uno el Padre, pero el Hijo es igual a Dios. Y más adelante dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora la pregunta es: ¿podemos conocer a Dios personalmente? Si es así, ¿por qué no lo hemos conocido? O la otra pregunta es: ¿por qué o qué nos está deteniendo? Bueno, quisiera llevarlos a otro texto, Isaías capítulo 59, y el versículo 2 dice lo siguiente. Isaías capítulo 59, ahí dice en el versículo 2 y 3: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Prácticamente aquí se presenta una noticia bastante triste, melancólica. Dice: nuestros pecados nos han separado de Dios. Esto significa que el ser humano se ha separado por principal iniciativa. Vemos que Adán toma la iniciativa, Eva toma la iniciativa de comer del fruto. Pero vemos que la iniciativa de la salvación comienza en Dios, porque Dios es quien lo busca. Y aquí es donde Jesús viene a revelar al Padre. Por eso dice el versículo 18: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Prácticamente uno de los motivos por los que viene Jesús, que no es el principal, es dar a conocer al Padre. Por eso aquí Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el vínculo con el Padre, en quien nos explica e interpreta al Padre en favor del mundo caído. Por consiguiente, Él es la vía o el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión acerca de quién y cómo es Dios sería limitada. Ustedes recordarán cómo es que los discípulos le dicen a Jesús:
Jesús, muéstranos al Padre, queremos conocer al Padre. Y Jesús dice, he estado con ustedes todo este tiempo y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Prácticamente aquí lo que Jesús hace es una revelación del Padre, una extensión del Padre hacia la humanidad caída. Por eso me gustaría que fuésemos también otra vez a Juan 1, y él dice lo siguiente en el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, ahí en sus Biblias me gustaría que fuésemos a leerlo, y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Y esta carta es bastante interesante porque se presenta un poquito diferente. Por ejemplo, usted ve la carta a Tito y dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de los escogidos de Dios. Esa es una forma de iniciar de cómo Pablo hace. Otra carta, la carta a Filemón, Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Más adelante, por ejemplo, la carta a los Hebreos, y aquí es donde entra la peculiaridad de esta carta. Porque aquí Pablo no inicia como otras cartas. Pablo inicia, yo Pablo, siervo de Jesucristo, podríamos decir esclavo de Jesucristo, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, pero aquí Pablo inicia de la siguiente manera, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí Pablo introduce lo siguiente, en otra manera, Dios nos ha hablado a través de los profetas, porque dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, una parte esencial, aquí nos presenta cómo es que se da el acto de revelar los actos o los motivos de Dios a sus criaturas. Y dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Prácticamente, ¿cómo es que Dios revelaba a los hombres sus intenciones? Bueno, Dios mandaba un mensaje a través de un ángel y lo comunicaba a través de un profeta, y ese profeta lo comunicaba a otras personas. Pero aquí el apóstol Pablo da otra forma de comunicar el mensaje. Dice, Dios anteriormente ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En esos posteriores días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Prácticamente aquí Pablo está diciendo, anteriormente Dios revelaba a los profetas, ahora se nos ha revelado a través del Hijo. Y aquí Pablo denota algo interesante. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su poder, él, habiendo efectuado la purificación de los pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Prácticamente aquí el apóstol Pablo está diciendo, uno que es igual a Dios, idéntico a Dios en todo, en toda su estructura y naturaleza, ha venido a revelarnos al Padre. Algo que presenta también el apóstol Juan cuando dice, a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí una traducción más fiel al texto, cuando dice el unigénito, podría ser el único en su especie. Por eso aquí Jesús es el vínculo con el Padre, el quien explica o interpreta al Padre en favor del mundo caído. Prácticamente Jesús es el puente que une al mundo caído con Dios. Dios inicia o toma la iniciativa de llevarlos a la salvación. El ser humano toma la iniciativa de perderse. Sin embargo, Dios toma la iniciativa de salvarse para poder comunicar esa salvación. Por eso aquí en Juan capítulo 14, versículo 7, Él dice, si me conocieres a mí, también conocieran también al Padre. Y desde ahora lo pueden conocer y le pueden ver. Prácticamente aquí Felipe también vuelve a preguntar, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús hace la pregunta, ¿tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Prácticamente aquí Jesús está presentando una metanarrativa diferente. Jesús es el Padre
Jesús es el Padre, el que se da a conocer. Jesús es el que viene a dar a conocer al Padre y es el reflejo del Padre en esta parte. Pero es muy diferente al Padre, son dos cosas muy diferentes. Jesús en persona, Padre en persona, pero Jesús refleja al Padre para que el ser humano pueda conocerlo. Más adelante también Jesús presenta la parte de que Él es la verdad. Juan es un maestro al vincular a Jesús con la verdad, y aquí repetidamente se presenta a Jesús como la verdad. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Prácticamente lo que Jesús hace aquí es hilar a su persona con la verdad, hilar a la deidad con la verdad. Porque la pregunta es, ¿qué es la verdad? Ellen White presenta un pensamiento y ella dice: hay muchas personas que están clamando por el Dios vivo y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Y eso es cierto. Usted lee cualquier tratado de filosofía y por muy interesante que sea, su corazón va a permanecer igual o peor. Sin embargo, si usted lee la carta número 1 de Juan, que está en la Biblia, su corazón va a cambiar drásticamente. Y él dice más adelante: los acertos e invenciones humanas no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. Prácticamente esto es lo que es la verdad. Y aquí me gustaría llevarles a reflexionar en lo siguiente. El Evangelio de Juan presenta la parte de la verdad. Pero ¿cómo es que podemos encontrar la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Será que la verdad es relativa? ¿Será que la verdad es absoluta? Porque muchas veces presentamos argumentos tales como: es que él tiene gustos diferentes, por ende esa es su verdad, pero mis gustos son diferentes, por ende es mi verdad. Y la pregunta es, ¿quién pone la verdad? ¿O quién dice esto es la verdad para como tal irnos por un camino? Si queremos verlo desde el punto de vista de la naturaleza presenta una verdad y Dios a través de la naturaleza presenta la verdad. Por ejemplo, aunque velada, Dios presenta la verdad a través de la naturaleza. Por ejemplo, mis gustos pueden ser diferentes a otra persona, pero si mi alimentación no es una alimentación correcta, sean gustos buenos o sean gustos malos, me guste o no me guste, tarde que temprano, si mi alimentación no es buena, voy a enfermarme. Punto número 2. Si no practico ejercicio, me voy a enfermar. Por ende, la verdad es: practica ejercicio o no vas a tener una salud buena y atenta. Número 3. No practiques tanto el sedentarismo, porque si no te vas a enfermar. Esa es la verdad absoluta. Si no practicamos ejercicio, nos enfermaremos. Si no comemos alimentación balanceada y saludable, nos enfermaremos. Y por ende aquí Jesús dice: yo soy la verdad. Jesús es la verdad y Él es el originador de toda la verdad absoluta. Por ende, la verdad absoluta será la ley a través de la Biblia. Y aquí me gustaría leer algunos textos ya casi para ir concluyendo. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 38 dice lo siguiente: y ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengan vida eterna. Prácticamente aquí Jesús presenta una ideación entre la Escritura y la verdad. Si nosotros queremos conocer a Jesús, tenemos que leer la Biblia, dado que la Biblia es la verdad absoluta que se presenta. Y más adelante me gustaría presentarles otro pensamiento que presenta el autor. La Biblia no es un libro sobre ciencia, un libro de texto sobre ciencia. No nos explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer una cirugía cerebral, pero hace algo aún más significativo. Proporciona el contexto en el que nuestro universo tiene sentido. Es la llave que abre la puerta, la luz que permite ver. Sin ella, estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, su papel en el universo, nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. Prácticamente la Biblia resuelve las preguntas existenciales del ser humano. ¿De dónde vengo? Vengo de Dios. ¿A dónde voy?
Esperamos la segunda venida, vamos al cielo. ¿Quién soy yo? Una creación de Dios, hecho a semejanza de Dios. ¿Cuál es el propósito del ser humano en la tierra? Después del pecado, el propósito del ser humano en la tierra es presentar a los otros seres humanos la verdad acerca de Dios, la verdad absoluta, que tenemos un Dios creador, que Él nos dio como tal la tierra para poder disfrutarla, para poder vivir en ella, y aparte de eso nos da el Evangelio para poder compartirla. Lucas capítulo 24, versículo 27 dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a Jesús en todas las escrituras lo que de él se decían. Prácticamente la Biblia presenta un bagaje amplio y explicativo de lo que es Jesús y de lo que es su propósito, desde el Edén hasta el Apocalipsis. Inclusive, si usted, por ejemplo, va al primer texto de la Biblia, se encuentra con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vemos más adelante, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que me gustaría que fuésemos ahí, vemos a un Jesús en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Es más, desde el versículo 14, ahí si usted lo tiene, vaya leyendo. Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: en quien tenemos redención. Y cuando se va a Apocalipsis, o inclusive uno atrás, dice: y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, que está hablando de Cristo, por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Prácticamente se encuentra aquí que Jesús está también creando, o es el que participa en la creación. Por ende, Génesis 1:1 también está hablando de Cristo. Pero si usted va, por ejemplo, al último texto de la Biblia, se encuentra con lo siguiente: Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, el versículo 21 dice lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y uno antes, 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Prácticamente toda la Biblia es un compendio de la explicación de qué hace Jesús, quién es Jesús, y aparte una revelación a través de Jesús de lo que es el Padre. Prácticamente las Escrituras nos presentan la verdad, y la verdad absoluta es que Jesús es el Creador, y nos presenta a través de su creación, a través de la Biblia, nos presenta un evangelio, que es necesario creerlo. Por ende, esta es la parte de quién es Jesús, de lo que se va abordando la parte en el Evangelio de Juan, de la segunda venida, de la verdad absoluta, se nos presenta con un ejemplo, el ejemplo de la humildad. El mayor ejemplo que Jesús pudo darle a sus apóstoles y a sus discípulos fue la Santa Cena y el rito de humildad que se presentó ahí, el lavamiento de pies. Y como lo he dicho, la humildad es el sello del cielo. Estudiamos esta lección, es una lección bastante interesante. En media hora no podríamos abordar todo lo que presenta la lección. Sin embargo, recuerden, la siguiente semana estaremos continuando este estudio. Y recuerden, ya casi estamos por finalizar este año. La siguiente lección: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo la Trinidad se puede entender? ¿Cómo es que hay un Dios, pero hay tres personas que tienen atributos de Dios? Preguntas que la siguiente semana estaremos abordando. Que Dios les bendiga. Tengan un feliz día.